Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy nos toca otro tema que es bien importante en esta parte de Network Programmability y es funciones. Entonces vamos a hablar de qué son funciones en Python. Quizás es muy similar a conceptos de funciones que puedan haber escuchado ustedes anteriormente en la parte de matemática, en otros lenguajes de programación, pero es justo tratar de que nuestro código sea más legible, de no repetir a veces fragmentos o porciones de código que nosotros creemos que vamos a estar usando varias veces durante todo nuestro script, por ejemplo, en el caso de Python, si estuviésemos realizando un scripting. Este es uno de esos videos que le da continuidad a lo que venimos hablando desde hace algunas semanas, colocando estos videos de introducción a Python para la parte de Network Programmability. Ya hemos visto, voy a hacer quizás un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Arrancamos con toda la parte de data types, vimos números, tanto enteros como flotantes, vimos string también como tipos de datos, hablamos de listas, tuples, diccionarios, vimos condicionales y continuamos con la parte de loops, tanto for loops como while loops. Y hoy le toca a las funciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿A dónde vamos a llegar? Uno, que aprendamos de Python. Mi idea es despertar el interés en ustedes para que sigan avanzando. Recuérdense que es muy enfocado a la parte de ingeniería de redes o temas de, digamos, lo que haría un ingeniero de redes o un network engineer, no tanto a nivel de programador. Sin embargo, como yo les he dicho, es muy probable que aprendan a programar ciertas cosas y de aquí ustedes continúen en caso de que les guste. Python es un lenguaje muy sencillo, es intuitivo, hay mucha documentación, hay muchos ejemplos que pueden conseguir, es bastante poderoso, es muy aceptado y bueno, yo sé que les va a encantar. Entonces, bueno, vamos a ver este tema de funciones, para qué las utilizamos, cuál es el objetivo, digamos, de las funciones y dentro de esos beneficios, digamos, que hay es esa modularidad que podemos nosotros incorporar, organizar digamos, nuestro código mucho más fácil, como les decía, que sea legible, tratar de, como nos dice ahí, de poder reutilizar nuestro código en distintas partes del programa. Eso me evita a mí tener que repetirme una y otra vez. También dividir el programa en partes más pequeñas, manejables. Esto es justo lo que hablaba yo de modularidad, la parte de legibilidad y la parte de que sea mucho más fácil a veces mantener el tema de nuestro script o nuestro código que realicemos, y eso es algo, digamos, fundamental, ya que es para nosotros o para la mayoría de nosotros puede ser un nuevo skill el que estemos desarrollando, porque más bien venimos acostumbrados a trabajar con equipos de networking. La sintaxis básica, como aparece acá, fíjense, es def, ese keyword que se llama def, eso nos define la función junto con un nombre, y esto vamos a ver a nivel de PEP 8, ¿sí? Que es, digamos, un estilo de cómo debemos escribir nuestro código en Python para que sea más legible. Colocamos el nombre de la función. La recomendación es que se coloque un nombre que sea mucho más fácil para ustedes de identificar e incluso para el usuario que pudiese leer ese código en caso de que ustedes lo vayan a compartir, por ejemplo, en GitHub, o que tú le vayas a compartir ese código a otro colega para que, oye, mira, te voy a pasar este script en Python para que tú más o menos lo modifiques o te guíes. La idea es que sea algo que pueda entender él fácilmente. Luego viene el cuerpo de la función y las instrucciones, o sea, qué es lo que vamos a colocar nosotros. Hay una parte donde se recomienda a nivel de PEP 8, y lo vamos a ver dentro de las best practices, colocar un docstrings, que es como hablar de qué hace esa función, cuáles son los argumentos que toma. Entonces aquí está la función, no le estamos pasando ningún argumento o parámetro. Esta función, por ejemplo, def, se llama saludar y lo que hace es simplemente imprimir un mensaje. ¿Qué mensaje va a imprimir? Hola mundo. Luego uno hace lo que se llama el llamado a la función, que es colocar la función y se pasan los argumentos que hemos definido previamente. En este caso no hay ninguno, se coloca nada más saludar, tal cual como está acá, entre paréntesis. Y esto es lo que va a terminar cuando ejecuta esto, es imprimir hola mundo. Algo muy básico, pero no importa, la idea es que vayamos entendiendo cuál es nuestro objetivo de la función. Argumentos y parámetros, muy importante. Los argumentos son los valores que se pasan a la función, ya digamos cuando yo estoy haciendo el llamado a la función. Los parámetros son las variables que reciben los argumentos, es decir, cuando yo estoy definiendo mi función, los parámetros son esas variables definidas entre paréntesis.
ellos van digamos, actúan como esos nombres o placeholders que van a guardar los valores que se pasará a la función cuando se llame. O sea que yo posteriormente voy a pasar son los argumentos. O sea, los argumentos terminan siendo los valores reales que pasamos a la función al momento del llamado. Sí, hay veces que la gente lo usa de manera intercambiable esos términos, pero no, los parámetros es cuando yo defino mi función, es como el placeholder que va a guardar el valor de los argumentos, que es el valor real que yo paso al momento de hacer el llamado a mi función. Entonces aquí tenemos una función. Fíjense esta parte de return, que ya ahorita vamos a hablar de ese return value. Todas las funciones por lo general retornan un valor, por default va a retornar none si yo no le especifico nada. Entonces aquí yo tengo una función que se llama sumar, le voy a pasar, fíjense que está definido por tres valores, que son estos tres parámetros, que acá yo le estoy pasando esto como argumentos. Aquí cuando lo colocamos de esta manera, y lo vamos a ver en unos instantes, es que tú tienes la posibilidad de asignar un valor por default a uno de esos parámetros. Es decir, que a la hora de tú pasar los argumentos, si no pasaras nada, como acá en el caso de C, estos son argumentos posicionales, 2 va a tomar, o digamos A va a tomar el valor de 2 y B va a tomar el valor de 3 cuando ejecuto, y C por default va a tomar 0. Se toma el valor predeterminado de 0 o por default de 0 porque no lo estoy especificando. Esto es en caso tal, y en algunas oportunidades ustedes van a necesitar decir, bueno, esta función yo voy a colocar este parámetro con este valor. En caso de que el usuario no pase ese argumento a la hora de llamar la función, va a tomar por defecto o de valor predeterminado este que está acá. Entonces eso lo pudiésemos o nos pudiese interesar en algún momento. Y aquí está otro ejemplo, digamos una llamada con argumentos keyword, porque aquí yo sí le estoy especificando qué vale A, qué vale B y qué vale C para que luego lo sustituya acá. O sea, aquí le estoy diciendo estos argumentos, cuánto vale cada uno al momento de pasarlo. Entonces, yo esto incluso no tuviese que estar en orden si yo lo especifico, A, B y C. O sea que cuando le coloco así igual a este valor, ya dándole un valor específico, esto es lo que se conoce como argumentos keyword. Lo que yo no puedo tener es un argumento posicional después de un argumento keyword. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Después yo le voy a hacer una demostración para que veamos eso. Aquí está un ejemplo de una función que se llama calcular área del círculo. Yo después lo voy a mostrar y quizás importamos la librería de math en el caso de Python. Y fíjense que aquí me dicen pi es una variable que está asignada local dentro de esta función que tiene este valor. El área es una variable que va a ser igual a pi por radio y dos asteriscos significa elevado al cuadrado. Entonces pi por radio al cuadrado, que sabemos nosotros que es la función para calcular el área de un círculo, que lo aprendimos en matemática básica por allá en la escuela. Y fíjense que regresa él. Esta función regresa el valor de área, que es decir, lo que está acá. Aquí luego le ponen, definen la variable radio y le ponen un valor de 5 y le pasan ese valor como argumento a mi función. Aquí hago el llamado a la función y luego la función lo que se ejecuta, y aquí me va a calcular el área del círculo porque esto es lo que va a regresar él, se lo va a asignar a esta variable área círculo y luego voy a imprimir usando fstring el área del círculo con radio, va a tomar el valor de acá, y área de círculo va a tomar el valor de esta variable que fue la que calculó o va a regresar este valor de área, porque aquí se hizo el llamado a la función pasándole este argumento. Los ámbitos de variables, que también es importante tenerlo en cuenta en la función, está local y global. Importante, local está dentro de una función, global es una variable fuera de la función. Hay veces que nosotros necesitamos que esa variable, digamos, sea considerada global, entonces dentro de la función yo tengo que especificarle, porque va a tener el mismo nombre, este keyword acá de global. Entonces, fíjense acá, vamos a ver. Ya sabemos entonces que ámbito global es que cuando está fuera de la función y local es dentro de la función. Entonces yo aquí tengo un mensaje, una variable que se llama mensaje global y es un string que es hola mundo. Luego creo una función con esta def que se llama cambiar mensaje, no recibe ningún parámetro, no le voy a pasar luego ningún argumento y tiene este global, estoy diciendo que es tipo global, mensaje global. Aquí dice declara
declarar la variable como global. Entonces aquí se declara como global. Mensaje global y fíjense que aquí le estoy cambiando el nuevo mensaje porque afuera tenía este valor. ¿Qué pasa cuando yo hago el llamado a la función? Fíjense primero. Aquí estoy imprimiendo el mensaje. Aquí no he ejecutado la función. Entonces cuando él imprime mensaje global print con la función de Python print, ¿qué hace él? Bueno, imprime hola mundo porque eso es lo que tenemos aquí definido. Luego hago el llamado a la función, o sea que va a ejecutar acá. Y cuando vuelvo a imprimir mensaje global o mensaje global, él imprime ahora este nuevo mensaje. Va a imprimir nuevo mensaje. ¿Por qué razón? Porque yo declaré que esta variable es global, ya no es local. Si yo no lo declaro como global, es lo que hace que crea otra variable con el mismo nombre, pero de ámbito local. Entonces esa parte es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre se recomienda que más bien usemos dentro de las funciones variables locales, que evitemos tener que usar ese global porque puede tender a confundir. Nada más para que lo tengamos en cuenta. Se puede hacer, pero no es tan recomendado. Aquí hay algunas funciones integradas en Python. Yo creo que de los ejercicios que habíamos hecho y las presentaciones anteriores habíamos visto algunas de ellas, como el caso de length, print, que le acabamos de mostrar, está range, zoom, max, min. Entonces son funciones que ya Python las tiene integradas, se llama built-in functions dentro de Python, pero es bueno que conozcamos que existen y cada una de ellas nos va a permitir cumplir algún determinado objetivo. En el caso de buenas prácticas y lo que se conoce como PEP 8, que como les decía es una guía de estilo de código, sobre todo como esas best practices, recomendaciones de cómo nosotros debemos escribir nuestro código y es muy aceptada en el caso de Python. Eso significa Python Enhanced Proposal, ¿sí? Y ese número 8 se refiere a la propuesta específica que define esas convenciones de estilo de código para Python. Yo les recomiendo que revisen esto, sobre todo si ustedes quieren ir mejorando. Como todo yo siempre recomiendo, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, el objetivo es entender para qué nos sirve, cómo funciona, vamos con lo básico y después vamos mejorando. En esas fases de mejora, en el caso de Python, es escribir tu código que sea más legible, que siga las recomendaciones, así que les invito a que vean este estilo, que lean un poquito de PEP 8 para ver cómo se deben declarar las variables, si le pongo mayúscula, minúscula, guiones. Eso es, digamos, algo que es bastante aceptado y te va a permitir a ti que ya te vean como un, digamos, ingeniero de redes que a nivel de Network Programmability se toma muy en serio los códigos que escribe. Entonces, todos son, digamos, algunas de esas recomendaciones, usar nombres descriptivos y en minúsculas separados por guiones bajos. Entonces, esa es la primera regla que tenemos o recomendación a la hora de definirle el nombre a una función. Lo otro, separar las definiciones de funciones con dos líneas en blanco y esto los van a ver. Que por lo general se separa cuando yo después defino la función, dejo dos espacios en blanco. Y la parte de docstring, que es comentario de documentación para describir la función, que eso va en estas comillas triples. Entonces, fíjense acá, aquí yo puedo definir como para que el usuario, recuérdense que tenga idea, incluso a nosotros mismos nos sirve cuando vamos a ver nuestro código después de mucho tiempo, y a mí particularmente al inicio me pasaba cuando estaba aprendiendo, digamos, Python, que ella va, que era lo que hacía este código, porque yo puse esta variable. Entonces siempre es recomendado porque yo puse esta función, porque la creé, que se empiecen a seguir estas best practices, porque nos facilita. O, como les mencionaba, si ustedes comparten el código con alguien más, que esa persona entienda cuál es el objetivo, por qué tú pusiste esa variable, porque si no, va a pasar que, bueno, quizás tú lo entiendes porque tú hiciste tu código y a veces, ojo, puede ser que hasta tú mismo se te olvidó por qué lo hiciste. Entonces, este es, digamos, una best practice y nos va a ayudar muchísimo a la hora de nosotros poder tener un código que sea legible, entendible por nosotros y por otras personas. Entonces, bueno, esto es simplemente una recomendación. Bueno, vamos a ver quizás algunos ejemplos acá de demostración de funciones sencillitos como para que sea complementario. Entonces, vamos a buscar Spider para hacer estas pruebas. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar a nivel de funciones. Déjenme que creo que había dejado acá. No. Se fue Spider. Ok.
Denme un segundito. Ok, ahora sí. Tenía un problemita aquí con la aplicación de dibujar. Ok, una función sencilla, vamos a poner aquí un ejemplo, no sé, vamos a definir una función que se llame suma, esta función o sumar, y vamos a colocar tres parámetros, A, B y C, ¿sí? Y vamos a decir que esto simplemente regrese, return, la suma de esos tres valores, A, B y C. ¿Sí? Entonces aquí puedo ejecutar mi función, puedo colocar una variable suma 1, por ejemplo, y le digo que es igual a sumar. Aquí llamo a mi función y vamos a agregar tres valores, no sé, puede ser 1, 4 y 6. ¿Sí? Entonces, si yo luego imprimo print suma 1, ¿qué va a traer él? Bueno, él me va a regresar ese valor de 11, ¿sí? Lo que está haciendo es sumar. Pero yo ahora pudiese hacer algo así. Si yo le digo, mira, si no te especifican valor en el caso de C, ponle el valor de 10, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo acá, cuando voy a sumar, voy a poner 10 y 5, ¿sí? Aquí yo estoy especificando posicionalmente A y B, pero C, si el usuario no especifica o yo no especifico nada, él va a tomar C 10. Entonces me regresaría 10 más 5, 15, y aquí va a sustituir por el C 10, sería 25. Entonces si yo ejecuto esta función, fíjense que él me regresa 25, por lo que les menciono. Ah, pero ¿y si yo le especifico un valor? No, entonces si tú le especificas el valor, él lo va a tomar en cuenta. Vamos a ver, aquí da 15, ¿verdad? Si yo le sumo ahora 15, me va a dar 30 como resultado. Y aquí está, 30 como resultado. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta, que era ese valor por defecto que tú le puedes colocar, que en caso de que no se le pase aquí a nivel de llamado a la función, no se pase ese argumento, él va a tomar el valor que está por defecto. Posicionalmente yo pudiese especificar, por ejemplo, digo, bueno, este es A, B vale 8, ¿y qué pasa si yo digo C vale 7? Si yo lo pongo así, él me da un error porque me dice que el positional argument follows keyword argument. Y yo no puedo tener, si estoy especificando argumento keyword, ¿sí? Que es cuando le digo qué valor va a tener esa variable, yo no debería tenerlo después. O sea, que yo lo pudiese hacer más bien así. Que este sea B posicionalmente y C, le digo, es igual a 7. Ahora fíjense que sí me lo permite. Cuando yo hago la sumatoria me da 25, 10, 8 y 18 más 7, 25. Yo adicional acá pudiese especificar, bueno, este es A, este es C, fíjense ahora, y este es B, para que vean que puede ser que no tenga ningún orden. Yo lo que debo especificar es los tres a nivel de keyword. Este es B y B vale, no sé, vamos a ponerle que sea 12. Esto me va a dar 18 más 12, 30. Y aquí está, 30. Entonces esto es para que sepamos nosotros las distintas opciones que tenemos disponibles. Vamos a dar un clear acá. Y vamos a colocar vamos a definir otra función, esa que habíamos visto por ahí de área del círculo. Yo voy a importar esta librería math, ¿sí? No la he llamado todavía, vamos a colocar una función que se llame def calcular, así como lo habíamos visto en área del círculo, ¿sí? En el ejemplo, o sea, dentro de los slides. Y el parámetro, digamos que va a tomar ese valor del argumento que yo le pase, radio, sí, va a tomar el valor que yo le llegue a especificar. Entonces, pi, en vez de poner el valor, voy a decir que pi es igual a math.pi, ¿sí? Y área, ya sabemos nosotros que es igual a pi por el radio elevado al cuadrado, que así es potencia de 2. ¿Y qué me va a regresar esta función? Return área. Fíjense aquí, importante, porque aquí lo está tomando en Spider directo el indentation. Siempre debo agregar. Por recomendación son valores, el valor es 4 espacios, ¿sí? También se puede usar con tabulador, pero la recomendación es que se haga con 4 espacios. Entonces aquí tengo mi función, salgo de mi función y digo radio es igual. Entonces voy a hacer un casting porque voy a pedirle al usuario que me agregue, ¿sí? Coloque el área del círculo. Entonces voy a decir, coloque, acá, coloque el radio, área no, el radio, que lo especifique, y eso lo voy a guardar en esa variable radio. Radio del círculo. Y le pongo 2 puntos y le doy aquí este espacio.
Perfecto. ¿Qué hago ahora? Bueno, voy a voy a crear una variable que se llama área del círculo y va a ser igual a quién. Y aquí hago el llamado a mi función. ¿A cuál función? Calcular área del círculo. ¿Y qué le voy a pasar? Como argumento la variable radio que acabamos de pedirle al usuario. O sea, que lo que coloque el usuario acá, ese va a ser el valor. ¿Y qué vamos a hacer luego? Imprimir, ¿sí? Usando fstring, yo puedo imprimir eh, el área, del círculo con radio y pongo entre llaves con radio es dos puntos y entre llaves pongo área círculo, que es esa variable que acabamos de crear, ¿verdad? Entonces aquí lo tengo, ejecuto mi función, me dice coloque el radio del círculo, vamos a decir que pongo un valor de 3 y aquí está el área del círculo es 28.x. Lo vuelvo a ejecutar, coloco el área del círculo, vamos a suponer que ponga 10 y aquí me da el área del círculo es este valor. Entonces yo aquí he creado, digamos, esta función y fíjense que la puedo ejecutar varias veces. Aquí hace el llamado a la función y le puedo colocar valores diferentes. Yo incluso pudiese meter eso dentro de un loop, bien sea un for loop, un while loop, y que itere varias veces y después sume los distintos valores de área. No sé, ahí ya es cuestión de cada uno de nosotros que se les pueda ocurrir algo. Entonces, muy importante de las cosas que hemos visto, como para ir recapitulando. La función nos permite a nosotros ejecutar, digamos, porciones de código, hacerlo modular, más legible, que yo pueda hacer ese llamado de función varias veces durante mi código, sí, sin necesidad de tener que copiar otra vez lo que llaman los gringos, do not repeat yourself, ¿sí? Entonces, nos ayuda muchísimo a que sea nuestro código bastante legible y adicional a eso, a que sea modular, es más fácil también, y lo vamos a ver, de verdad, esto se los digo, a mantener y llevar, digamos, ese código. Entonces, ¿cómo se define? Con esta, aquí está el keyword def, aquí el nombre, fíjense que aquí está de acuerdo a PEP 8, en minúscula y separadas por guión, y luego voy a colocar mis variables, bueno, aquí lo que lleve el código como tal, aquí simplemente estoy definiendo una variable local, pitmath.py, área es igual a pi por radio al cuadrado y el return. Si yo no coloco el return, él va a colocar por default el valor de none. Hay veces que yo pongo una función que imprima, pero no puedo asignar ese valor a una variable. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. De hecho, vamos a ver si vemos un ejemplo de esto que les estoy mencionando. Vamos a ver, vamos a hacer un clear acá. Vamos a crear una función que sea simplemente imprimir sin ningún parámetro. Yo no le tengo que pasar después ningún argumento. ¿Y qué pasa si yo le pongo print? Hola, ingenieros de redes. ¿Sí? Simplemente esto va a imprimir ese valor. Entonces, si yo llamo ahora a mi función, por ejemplo, la ejecuto y aquí la llamo imprimir. Si yo ejecuto este código, la ejecuta, lo que hace es llama a la función imprimir. ¿Y qué hace la función imprimir? Imprime hola ingeniero redes. Pero ahora imagínense que ustedes llegan y dicen, no, yo voy a pasar esto a una variable que se llame Word, ¿sí? Y después quiero imprimir Word. Cuando yo lo ejecuto, fíjense que primero se ejecuta la función, ¿verdad? Imprime hola ingeniero de redes, pero cuando yo imprimo Word, ¿qué valor tiene? No. ¿Por qué? Porque no está regresando nada esta función. Entonces, yo esto, si quisiera que regresara algo, yo de repente pudiese cambiar esto por return, y le digo hola ingeniero de redes. ¿Y qué pasa ahora? Si yo lo ejecuto. Es que aquí está el error, return. Ajá. A ver, vamos a hacer un clear. Aquí no sé si se fijaron, yo lo tenía así
y él nos debe indicar error, no había sintaxis inválida. Pues bueno, la próxima hay que estar bien atento y aquí está, hola ingeniero de redes. Entonces fíjense la diferencia cuando tenemos solo el print sin colocar el return, solo para que lo tengan en cuenta. El print cuando ejecuta la función, él imprime, pero no le pueden asignar, es una variable porque lo que está regresando la función como tal es known, como lo pudimos comprobar. Entonces, bueno, bastante completa, digamos, el video, porque lo que quería era que entendiesen desde el punto de vista conceptual y después con las demostraciones quizás quede mucho más claro este tema. Así que espero que les haya gustado mucho. Por favor, compártelo. Agradezco todo el apoyo que han dado al canal. Continúen haciéndolo. Yo voy a seguir colocando contenido, trabajando fuerte para que ustedes puedan desarrollarse en el área de tecnología, certificarse, CCNA, CCNP, DevNet y aprender también de enrutamiento avanzado. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.